Hola, buenas noches. Bienvenidos, doctores, doctoras, a el webinar del día de hoy, 16 de octubre, que vamos a estar hablando de un tema muy interesante sobre identificación a través de rasgos faciales. Cuénteme, ¿desde dónde están unidos? Porque veo ya varios nombres conocidos, como la doctora Patricia, el doctor Gerardo. Bienvenidos. ¿Desde dónde se encuentran? Pueden escribir aquí a través del chat. Les voy contando. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Figueroa, ¿ya? Y vamos a hablar de este tema que tiene que ver con cómo se están haciendo los informes en cuanto a la identificación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a mirar, qué está sucediendo, ¿cierto? En la parte legal, en la parte forense, cómo se debería de hacer realmente este tema del cotejo de identificación de imágenes, ¿cierto? Y no como se viene haciendo, que a veces es muy a la carrera y con errores, y que esos errores terminan afectando a desgraciadamente, a la gente más pobre. Bueno, entonces vamos a ver esa parte. Deme un segundo, les escribo aquí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? También vamos a revisar unos casos y algunos términos para que ustedes los tengan en mente cuando vean este tipo de casos. Voy a compartir aquí la presentación. Permítame. Voy a compartir. Entonces que se nos une el doctor Fernando. Bueno, sobre este tema de cómo controvertir, esto es muy importante porque en muchas ocasiones son personas de verdad de muchos casos recursos que terminan en este tema pues bastante incómodo y que no lo asumen, que no tienen la capacidad de asumirlo. Bueno, entonces lo primero es que recuerden esa sigla, FIX, WG, FIX, que son la lista de características de comparación de imágenes faciales para análisis morfológico. Bueno, eso es importantísimo. Voy a hacer un muy breve resumen, les comienzo a preguntar los casos y vamos solucionando algunas inquietudes porque sé que ustedes tienen casos. Aquí veo personas unidas desde Ibagué, de aquí de Bogotá, de Cali, bueno, de Barranquilla. Bienvenidos. Sobre eso. Entonces, el análisis morfológico, teniendo en cuenta esta lista de características para identificación. Bueno, entonces hay algo, y es que en los últimos 20 años hemos evolucionado una cosa bárbara, grandísima en cuanto al tema de imágenes. De hecho, la primera imagen digital data por allá de los años 70, en donde le piden a un ingeniero, venga, se puede desarrollar una imagen digital y crea. Y de hecho allá nace, sin embargo, la tecnología primero estaba súper costosa, no se habían desarrollado muchos algoritmos de cómo almacenarla, pero logra almacenar la primera imagen. Hasta que después pasa y de pronto recordemos los años 2000, habían unas cámaras gigantísimas que eran digitales, parecían como una panela grandísima, luego evolucionaron hasta lo que tenemos hoy en día del tamaño de un botón o lentes del tamaño de la cabeza de un alfiler o más pequeños. Eso permitió también avanzar en cuanto a la calidad de la imagen y eso es importantísimo, doctores, súper importante, ¿ya? Porque eso va a terminar teniendo una repercusión que lo vamos a ver ahora. ¿Listo? También se evolucionó en investigación científica sobre cuáles son nuestras características, nuestras mediciones. Básicamente, entrar a medir la cara. ¿Listo?
medir las cejas, hacer medición de cejas, de ojos, de nariz, de todo eso lo vamos a ver ahora. Y comenzó a evolucionar. Luego ya viene todo el tema y hay algo muy importante que es que la identificación es multidisciplinaria y no solo en esa parte con rasgos morfológicos, también en la parte de personas fallecidas, de cadáveres esqueletizados, y eso ha sido todo un reto. Yo lo trabajé hace muchos años, hace más de 10 años lo trabajé con medicina legal, y el tema de identificación, todo el mundo pensaba que la identificación era ADN, identificación ADN, y de hecho hoy en día los que ya conocen, nos conocen en el centro de especialistas forenses, saben que tenemos una genetista forense dedicada completamente 100% a ser genetista forense. ¿Qué sucede? Se vienen dando muchas cosas por sentado y resulta que se comienzan a encontrar fallos en las bases de datos, fallos en los cálculos, fallos en las cadenas de custodia, fallos en la interpretación, fallos en los electroferogramas y la lectura. Yo soy médico, he trabajado bastante el tema de identificación, muy de la mano con genetistas, sin embargo, a pesar de que lo hemos trabajado muchos años, digo, no, eso es un tema de que se necesita un especialista que venga a aclarar esos informes, porque se viene aceptando informes de cualquier tipo. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. En esto también se debe tener muy presente el tema de las características faciales y que se debe hacer en equipo. En algunos casos, y depende de la complejidad, pues necesitará médicos, antropólogos, odontólogos. La persona está viva. Sí, se puede necesitar también antropólogos, inclusive radiólogos, ¿ya? Para entrar a hacer interpretaciones. O sea, es un tema no tan sencillo y para que no se nos olvide, por ejemplo, recuerdan el caso de Chupeta. Él salió de Colombia y tenía una cara cuando lo vieron por última vez. Cuando estaba en otro país de Sudamérica, si no estoy mal, fue Brasil, él tenía otra cara, otra imagen. Ahí se necesitó gente, pruebas, investigación para aproximarse. ¿Listo? Estos métodos, ¿cómo funcionan? Ya vamos a ver la parte técnica. Yo he visto muchos informes, y sé que ustedes también los han visto, donde dice cejas medianas, pobladas, negras, ojos medianos, apertura mediana, nariz grande, labios gruesos, ¿cierto? Vello facial tupido o denso, mentón cuadrado. Y llevan a eso. Por lo tanto, Aníbal Navarro. ¿Listo? Y hemos visto, y sé que ustedes lo han visto, en sus procesos de identificación y asociación, y termina una persona metida en un problema, y ahorita vamos a ver una noticia de una persona que dijo, no, pues yo fui porque pensé que, pues nada, el que nada debe, nada teme, y el nada debe, nada teme, fueron 10 años, 8 meses privados de la libertad. Un campesino, alguien lo señaló, y sé que, pues, aquí, ustedes que son especialistas en su derecho, en derecho penal, a veces le da mucha fuerza a todo este tema de los testimonios, ¿ya? Y credibilidad de esos. Sin embargo, bueno, ya habrá otro webinar, otra charla para que les hablen sobre temas de credibilidad desde el punto de vista técnico, no la credibilidad o cómo le entiende un juez. Eso no tenemos ni idea, pero desde el punto de vista de ciencias de la salud, de la psicología, de la psiquiatría forense, es otro tema. Y también, eso es un mar grandísimo que lo maneja cada especialista. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, sobre esto, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? La apariencia y el tono de la piel. Y eso depende mucho de la exposición a la luz, de la cámara con la que se tome, con el que se haya identificado, el momento del día puede hacer variar, inclusive, no sé si ustedes han visto, que dicen, no, es que la persona tenía ojos cafés, y cuando aparece la otra tiene ojos verdes u ojos azules. Venga, pero no decían que eran cafés. Sí, eso puede cambiar de la cantidad, la percepción depende de la cantidad de luz. ¿Listo? Entonces, las caras, si son redondas, ovaladas, ahora vamos a ver, les voy a presentar unos videos para que se hagan una idea. Les voy a colocar aquí los enlaces, sin embargo, los pueden ver en los diferentes canales para que ustedes se enganchen y abrirles un poquito más la mente y de lo que esto puede suceder. Bueno, la distribución del cabello.
es una cosa que de hecho yo lo trabajé en la morgue, y a veces uno decía, cabello escaso en región coronal. Y la pregunta con una subjetividad, la pregunta ahí es, ¿y qué es escaso para usted? ¿Ya? Los que me conocen, me han saludado presencialmente, saben que tengo algo de cabello, ¿ya? Pero le van y le preguntan a mi hijo menor y él dice, mi papá es calvo. O sea, yo soy calvo para él, o ya estoy quedando calvo porque tengo entradas. ¿Listo? Entonces, entonces mire de cómo se percibe, y eso es peligroso. Bueno, las características de la frente, las prominencias, ya vamos a ver en unas mediciones, las características de las cejas, las pestañas, el color de ojo, el maquillaje, los labios. Yo creo que hoy en día con redes sociales todos hemos visto que en algunos videos aparecen personas de diferentes lugares del mundo, pero yo he visto más como temas de asiáticas, cogen maquillaje, cogen una cantidad de, ¿qué se puede decir? Late, cinta, y cambian la configuración del rostro. Eso puede suceder y terminar afectando, en un caso, enormemente, ¿ya? Y más si está bajo una situación de estrés o los testigos están en una situación de estrés, que es lo que normalmente ustedes y nosotros miramos. El homicidio, el robo, la tentativa de homicidio, las lesiones personales, ¿cierto? La dentadura. De hecho, hace muchos años tuvimos un caso en medicina legal donde la familia decía, es que la familia no, la esposa decía, tenía una sonrisa muy bonita. Todos nos imaginamos una sonrisa muy bonita, ¿cierto? Unos dientes grandes, blancos, perfectos, pero el cadáver que se tenía le faltaban dientes y era en la línea de sonrisa, ¿ya? Entonces, hubo ahí como un problema, ¿ya? Igual eso también nos ha sucedido con personas que dicen, no, es que caminaba muy bien. Y uno, pero si tenemos una persona, un cadáver con una lesión de cadera, ¿cómo iba a caminar bien? Y la persona, no, es que él caminaba muy bonito. ¿Ya? Muy bonito es que era cojo. ¿Listo? Entonces toca tener cuidado con esas cosas. Otras cosas que hay que tener en cuenta. Las cicatrices que quedan del acné, los tatuajes, ¿ya? Los piercing. Hoy en día cada día se ven más frecuentes tatuajes en cara. ¿Listo? Y eso no quiere decir nada, solo que se tatuó la cara. Sin embargo, a veces se discrimina las pecas, y otra vez vamos con el tema del maquillaje, ¿cierto? Las lesiones, los furúnculos que pueden aparecer en cara. Y aquí comienza una parte que esto es extraído de un libro sobre temas de identificación, y dice, ¿qué se debe tener en cuenta? Las mejillas, las cejas. ¿Y en las cejas qué? Si son pobladas, si son rectas, si son anguladas, si son curvas, si son, de qué color son, los ojos, la distancia. De hecho, ustedes han visto los videos que pasan sobre el aeropuerto, los aeropuertos en Asia, básicamente Corea del Sur, ¿ya? Tailandia, Japón, China, donde te identifican. Y de hecho, hoy en día uno va a salir del aeropuerto El Dorado y es muy fácil. Con con nuestros rasgos faciales, simplemente pasamos por biometría y nos identifican rápido, podemos salir o podemos entrar, ¿cierto? Hay una limitante ahí con niños menores de 12 años, que con ellos sí toca hacer la fila completa, porque pues, todavía están en pleno desarrollo, y ellos han colocado como ese corte. ¿Listo? Entonces, aquí venimos. ¿Y qué se debe medir, doctores? Cuando ustedes estén viendo, ¿qué deberían de esperar en un informe? Si les están asegurando una identidad, lo cual no se debería hacer, sino se debería decir, venga, es altamente probable y tienen que entrar por otros métodos asociados. Sin embargo, aquí, ojos medianos, entonces es Juan Pérez, se acabó, no hay otro. Deberían de estar reportando cosas como estas, ¿listo? Los ángulos, las distancias entre el ángulo interno del ojo, el ángulo externo, la distancia entre el ángulo interno y el borde de la ceja, el ángulo externo y el borde de la ceja externo, ¿cierto? Las distancias. Entonces, ¿hay qué recomiendan? Imágenes de muy alta calidad. ¿Listo? La otra, la distancia entre pupilas, la distancia entre ángulos. ¿Listo? Todas es una sola, no dice nada, es como una golondrina, no hace verano. Pero cuando tienes muchas, ya comienza a encajar. No te puedo asegurar, pero te aproximas. Y de hecho, esa es una recomendación que dicen en estos libros. Dice, no,
sea, tiene que ser una cosa muy particular para que tú termines hablando con total seguridad, ¿ya? O sea, la cicatriz, el tatuaje, una cosa que sea muy, muy, muy característica, muy particular y que esté documentada en varios medios, ¿listo? Ese tipo de cosas. Lo otro, en cuanto a las narices, muchos leemos estos informes y nos dicen nariz mediana, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Oiga, se debe medir de la punta de la nariz al filtro, el ancho de la nariz, el ángulo de la nariz, las alas nasales. O sea, la nariz es todo un objeto de estudio y no como nos lo han pintado, nariz mediana. Bueno, entonces, para tenerlo en cuenta, la oreja, de hecho hay método de identificación a través de la oreja. El ángulo, esto les voy, si están viendo mi mouse, la parte externa de la oreja, ese borde externo de la oreja se llama hélice. Lo que está más adentro se llama antihélice. Tenemos esa partecita que tenemos aquí en la oreja como un pequeño reborde, ¿cierto? Antes de entrar al oído, se llama trago. Lo que está justo por debajo, antitrago. Y así, la oreja tiene, y aquí ustedes lo pueden leer, de hecho, entre el inglés y el español es muy, muy poco la diferencia. Se puede leer. Entonces, mire que la oreja tiene toda una descripción anatómica y que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, estos tubérculos, ¿ya? Que nacen. Hay unos que sí son simplemente de nacimiento, hay otros que pueden originar por traumas. Ustedes han escuchado de las orejas de boxeador, que parecen una coliflor. De hecho, en medicina eso para nosotros es muy significativo. Si tenemos un paciente que está presentando algún comportamiento errático y le vemos esas orejas, decimos, bueno, pues hay una enfermedad asociada con los boxeadores, los traumas repetitivos, el daño axonal, ¿cierto? Eso se tiene en cuenta. Ahora, la boca y el mentón, los labios, los dientes, la distribución, los ángulos. De hecho, hoy en día esto se está avanzando muchísimo porque ya los sistemas de reconocimiento facial entran en cuestión de segundos o milisegundos a hacer todos estos ángulos, a calcular todos estos ángulos y a calcular todas estas medidas para aproximarse a una identificación o confirmar esa identificación de esa persona. Claro, se está identificando con iris, con huellas, con caminado, ¿listo? Entonces se están haciendo varias cosas. El cuello, la manzana de Adán. Entonces, todo eso se debe tener en cuenta. Las líneas de expresión facial también son de interés. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay una cosa, y es que en muchas ocasiones ustedes han visto esos informes y se termina llevando a personas a juicio, ¿cierto? Y terminan en unos rollos gigantísimos porque alguien lo señaló. Simplemente dijo, no, ese es Juan Pérez. Resulta que hay un estudio del año 2001 en donde Berman y Dave hacen un estudio en Sacramento, California, e investigan 271 registros policiales. ¿Cómo los habían identificado las personas? Y resulta que el 24% de los testigos identificaron en la fila de los donde se colocan para reconocimiento, el 24% de los testigos identificaron personas inocentes, como si hubieran estado involucrados. Eso quiere decir que de 4 casos, de 4 personas, uno era inocente. Eso es bastante alto. Entonces, hay algo que ustedes ya, cuando se implementó todo el SPOA, el sistema penal oral acusatorio, los metieron en toda la parte técnico-científica y ahí viene una cosa para aprender. Posibilidades, que es una posibilidad, que es una probabilidad, que es un falso positivo, un falso negativo, que es una sensibilidad. ¿Qué significa una certeza? ¿Cierto? Ustedes hablan de certeza, orientación, ¿cierto? O probabilidad. Entonces se metieron. Y aquí es algo, cuando les metieron esas 3 palabras, ¿qué quiere decir? Investigación científica para todo, porque hay que medir todo. Hay algo que sí es preocupante y
y hay algo que ustedes lo han visto y es que no se está midiendo. Yo he hecho la siguiente pregunta en varias ocasiones. ¿Cuál es el nivel de error de los jueces? Algunas veces me han contestado mal cuando hago esa pregunta, otros dicen, no tenemos ni idea, pero se debería investigar. Y otros dicen, ¿y para qué? ¿Ya? Pues resulta que hay otros países que sí han investigado el nivel de error y depende de muchas variables, incluyendo la comida y la hora. Las decisiones cambian. Con los mismos casos se hacen diferentes estudios y dicen, miren, las decisiones cambian. Eso es importante. De hecho, en medicina tenemos medido los errores. ¿Qué tanto nos equivocamos los médicos? ¿En qué condiciones nos equivocamos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Qué es un sesgo? ¿Qué es un error? Buenas noches, doctor Fernando Figueroa. Bienvenido. Ya estaba aquí haciendo la presentación, que terminó mi presentación técnica para entrar a hablar de algunos casos específicos. Bienvenido, doctor Fernando. Doctor Aníbal Navarro, reciba usted un respetuoso saludo que hago extensivo a todos los participantes de esta maravillosa reunión. Agradecerle por la invitación y por supuesto felicitarlo porque estos espacios son demasiadamente enriquecedores. Se aprende mucho y yo que como litigante, como lo conoce el doctor Aníbal, tuve la fortuna, digamos que en temas de trabajo y litigio, por supuesto, de tener sus servicios como médico forense en un caso bastante especial, donde se hizo, donde se imputó y de hecho se acusó porque estamos en el procedimiento aún, estamos en etapa de juicio oral, pero que afortunadamente como con su profesionalismo logramos determinar las diferencias eh, muy grandes entre el verdadero agresor que afortunadamente quedó registrado con unas imágenes que le caracterizaban bien su aspecto físico, sobre todo en el rostro, y que con ello pudimos llegar o pudo llegar el doctor dentro de su profesionalismo a unas conclusiones bien fundamentales que yo sé que van a incidir en ese fallo, junto con los errores que se cometieron durante la identificación, individualización por parte de los agentes investigadores de la Fiscalía. Sí, señor. Y hay algo, y pues usted lo está viendo en este proceso, pero finalmente, de hecho, ese informe, que algo recuerdo, es lo que veníamos hablando. Ojos medianos, nariz mediana, persona de 40 a 50 años, por lo tanto es igual, ¿cierto? Y terminan asociándolo. Y ahí hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y que ustedes, y que el doctor Fernando lo hizo en este caso, em, identificaron un tema de una contaminación. Contaminación desde, en medicina, en forense llamamos contaminación cualquier cosa que se meta ahí y altere la cosa. Y contaminaron una cosa que fue la memoria, ¿ya? Y eso es un tema muy peligroso y a veces uno lo ve con bastante frecuencia que van sacando unas fotos, ¿cierto? O se termina contaminando a través de la presión, que a veces se escucha, y de hecho nosotros lo hemos escuchado, uno, en casos de violencia sexual y de violencia intrafamiliar. Es que si usted no denuncia, me va a tocar involucrarla dentro del proceso como, ¿cómo es? Como cómplice, lo hablamos, usted, bueno, le colocan el nombre, pero personas que terminan, los he tenido en la oficina llorando y dicen, no, me toca, pues por no perder el niño, toca hacer tal cosa, pero realmente eso no sucedió, ¿ya? Pero otro, las fotos en estos casos, y hay cantidad de casos, de hecho les voy a compartir aquí lo, la pantalla. No, y Para, perdón interpelo, sí, doctor Aníbal, sí, señor. que lo que usted acaba de decir es bastante relevante, es de una importancia muy sorprendente en el caso que logramos, doctor, con su profesionalismo, como lo indicaba, llegar a esta opinión, es que no solamente se presionó a esos testigos
y no se hizo solamente con fotografías, sino con videos incluso que no tenían la suficiente resolución que determinaran características específicas y que pudieran hacerlo. Afortunadamente, como lo indicaba, se logró captar en una cámara muy cerca la presencia del verdadero agresor y con ello el doctor logró desarrollar ese cuadro comparativo que determinaba las diferencias abismales. Entonces, es bien complejo y en este informe que espero en algún momento poderlo compartir con todos los participantes de esta reunión, que es bastante enriquecedor. O sea, el fundamento que tiene este informe es supremamente relevante para efectos de hacer por lo menos una investigación idónea en casos tan particulares como estos. La presión de testigos, sobre todo en los reconocimientos de álbumes fotográficos, es impresionante. Entonces, cuando llegamos ya a un video con esa falta de resolución o por lo menos muy baja, se afecta demasiado, muchísimo, y pues el doctor experto básicamente puede a uno básicamente sacarlo de esa crisis de conocimiento, por lo menos morfológica, de cada persona, pero se requiere, yo sí siempre, el doctor lo sabe, trato de conseguir los investigadores que estén muy pendientes de esto, porque la contaminación que se genera durante eh, el- estos actos de investigación que adelantan los miembros de muchas veces bueno, que están adscritos a la fiscalía son muy fuertes. Y entonces necesitamos de profesionalismo, y el doctor lo decía al comienzo, los informes técnicos científicos nos tienen que ayudar, y máxime hoy en día que contamos con esta clase de herramientas como por ejemplo la inteligencia artificial, entre otras, ¿no? Pero pues de eso el doctor conoce más a fondo. Sí, de hecho se está volviendo un tema complejo y uno, el uso de filtros. De hecho, también otra de los que van bastante a la punta con eso son los asiáticos. Por un lado, pues la parte buena, que es ir perfeccionando los sistemas de identificación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay un capítulo oscuro en China donde han reprimido una comunidad que se opone al régimen que ellos tienen y es a través del seguimiento, identificación de cámaras. O sea, toda la población es identificada en esa ciudad, toda. Tienen limitaciones para movilizarse, o sea, han utilizado la tecnología para reprimirlos, pero también han utilizado toda esta tecnología ya no como Estado, sino algunas bandas mm, con hombres simulando ser mujeres y utilizando filtros. Y aquí se les pone muy complejo el asunto y el tema de que necesitamos ingenieros informáticos en muchos casos. Les voy a compartir la pantalla para abrirles y son algunos programas que he visto y me han gustado bastante. Permítame, este específicamente. Visual es tan importante que aunque tengamos 5 sentidos distintos, casi un tercio de nuestro cerebro está dedicado solo a la visión. Y cada momento que pasamos despiertos, nuestros ojos y nuestro cerebro trabajan tiempo extra para que el flujo constante de la información visual que recibimos tenga sentido. Incluso cuando si solo cambiamos la perspectiva, se ve una realidad completamente distinta. Esto es genial. Parece que estoy sentado en un cubo de fuego, ¿verdad? ¡Auch! ¿Cómo es que el cerebro hace esto? Depende de tu perspectiva. Verán, el objeto que uno observa cambia literalmente dependiendo de dónde uno esté. Desde esta perspectiva parece un cubo tridimensional. Pero desde esta perspectiva parece un rectángulo largo y de 2 dimensiones. El cerebro literalmente trata de encontrarle sentido al interpretar las imágenes que los ojos captan. Perspectiva igual a realidad. Es toda una locura. Y caliente. Y una de las mejores maneras que los científicos encontraron para revelar las herramientas que el cerebro usa para construir la realidad es con el uso de ilusiones ópticas. Veamos de nuevo a nuestras celebridades.
Cuando uno ve directamente las fotografías, se ven completamente normales, pero cuando le pedimos que se enfocara en la estrella, el cerebro comenzó a interpretar las caras en base a las señales que la visión periférica envió, y las caras comenzaron a verse algo divertidas. Ahora, vea directamente hacia ellas. Todo el mundo se vuelve a ver normal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto posible? Resulta que aunque los humanos son particularmente buenos para reconocer rostros, nuestros ojos no nos dan una resolución particularmente buena con nuestra visión periférica. Entonces, al no poder ver los detalles específicos de cada cara, el cerebro solo se fija en el contraste entre cada rostro, después magnifica esas diferencias pequeñas en características raras, haciendo que J-Lo se vea más, oh no. Y aunque el cerebro y los ojos trabajan... Entonces, les quería presentar esto porque resulta que se le ha dado, se ha colocado en un pedestal bastante alto la memoria. Sin embargo, nos falla bastante y de hecho aquí hay una cosa para que tengan en cuenta, es todo lo que tiene que ver con la... Voy a compartir aquí nuevamente, porque son variables que ustedes pueden usar y que pueden tener en cuenta en los casos. Uno, ¿qué afecta la precisión? El estrés. Imagínense estar mediante en un atraco o ser testigo de un homicidio, de un accidente de tránsito. Eso ya genera estrés. Que hayan involucradas armas, disfraces, cuánto tiempo de exposición pudo observar, pudo registrar. Su memoria sí se fijó de manera exacta como debería de ser. Transferencia inconsciente. Entonces, si ha vivido episodios similares, pueden traer esos recuerdos y rellenar esos vacíos. Eso hablando de cuanto al contexto, pero en cuanto a características físicas, lo que les decía en el video, nuestra visión, nuestra retina, para que se hagan, hacernos una idea, es como si tuviéramos un plato de, un plato de cena, un plato plano, ¿listo? Y el borde es la retina periférica. ¿Y qué sucede con el centro? Es la retina donde está la mácula, es donde está nuestra mejor visión. Sin embargo, hay enfermedades que afectan esa parte de la retina y la persona termina viendo a la periferia algo y en el centro no termina viendo nada. O se le puede dañar la periferia y terminar con el centro conservado. Y son preguntas que se pueden hacer. Si usted tiene una persona que usa gafas, parte del contrainterrogatorio es, ¿tenía las gafas ese día? ¿Usted usa lentes? O en algunos casos que hemos tenido acá, uno dice, venga, hay que buscarle la historia clínica a ese testigo. ¿Por qué? Si utilizó gafas, si ese día las lleva puestas, si se ha hecho cirugías, todo eso puede alterar si ha habido episodios similares. De hecho, la memoria es bastante particular. De pronto ustedes han vivido episodios donde se les ha borrado parte de la memoria y no porque hayan consumido un tóxico, no, el cansancio, el estrés, no comer, hace que se llegue a ese punto. Entonces, de hecho, eso fueron cosas que trabajó con el doctor Fernández. ¿Sabe? Venga, ¿y estas personas qué? ¿Cómo terminan siendo testigos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuántas horas trabajan? Porque de hecho ahí hay personas que trabajan en unos locales comerciales, ¿cierto? Y es para... Claro, Ajá. sí, sí, es que nuestro caso lo llamo de esta manera porque usted hace parte, doctor, de ese asunto bien especial. Quiero leerles una partecita, una parte del informe y dice sobre los testigos oculares. Mm, el doctor inicia diciendo, como lo indica la literatura científica, los factores que pueden influir y poner en duda los testigos oculares en este caso en particular son: uno, el uso de gorra y tapabocas.
por parte del perpetrador, y esto tiene un impacto negativo en la precisión de la identificación de los testigos presenciales. Dos, la presencia visual de un arma de fuego, como lo acaba de indicar el doctor, objetos que pueden incluso desviar la atención y pueden quitar esa presión sobre el rostro. De armas que se codifiquen con menos eficacia las características del perpetrador. Esto extrae la vista o el rostro del perpetrador porque el arma le va a llamar la atención. Tenemos el tercero, de tiempo corto de exposición del perpetrador, que está asociado con identificaciones más erróneas por parte de los testigos. Y de ahí para allá hay más. Entonces, como el doctor Aníbal lo decía, claro, y hay una serie de circunstancias que van a desviar la concentración que nos va a hacer que el cerebro precisamente retenga esa información que para el proceso es importante. Porque no todo el tiempo donde haya un arma, precisamente la persona que la manipula va a ser necesariamente el perpetrador, o simplemente porque no se va a poder identificar con precisión quién lo es. Entonces, esto empieza a generar una discrepancia enorme entre lo que es la realidad y lo que realmente busca probar, por ejemplo, la fiscalía. Y más de los que estamos aquí, yo creo que hemos pasado por esa situación donde esos errores son los que nos sirven para efectos de que, por ejemplo, en el caso de tomar los servicios especializados y especialistas como en el caso del doctor Aníbal, podamos lograr distinguir esas diferencias y que los testigos en esos contrainterrogatorios o interrogatorios pues empiecen a dudar sobre la veracidad o la certeza, mejor, de que es esa persona que está dentro de ese asunto, pues llega a ser el responsable. Esto es supremamente importante. Muchas gracias. Por acá el doctor Camilo Flores levantó la mano. Sí, señor. Sí, doctor, es una pregunta muy sencilla. Ustedes están hablando sobre esos métodos, digamos, que pueden afectar de pronto la memoria, pero estamos hablando de adultos. Y en el caso de los menores de edad, de los niños, ¿qué factores pueden incidir o afectar en la memoria de ellos al momento de hacer un relato? Mucho más complejo con los niños, ¿ya? De hecho, acá se encuentra la doctora María Alejandra y es parte de nuestro equipo de psicología forense y el doctor Javier Rojas, que ellos, la verdad, pues, pertenezco al mundo de ciencias de la salud, pero ha sido entrar a entender muchísimas cosas, cómo se afecta la memoria. Y con los niños puede ser en algunos casos mucho más vulnerable dependiendo de la edad, de las vivencias, el nivel de estrés, un cerebro que todavía se está desarrollando. Entonces se vuelve bastante complejo. Y a esto no le hemos sumado al tema de adultos, se me estaba escapando, consumo de sustancias psicoactivas, ¿ya? Con alcohol, que de hecho lo hemos visto en algunos casos, personas que durante una fiesta tomando alcohol las llaman para hacer reconocimientos. Uno dice, esa vaina, ¿qué validez o qué certeza van a encontrar consumo? Y resulta, yo siempre lo explico de la siguiente manera, pues, para hacernos una idea. Imaginémonos que la memoria, el cerebro, es un CD, ¿ya? Y las sustancias que hacen que ese CD se grabe o se queme, como lo llamamos hace 20 años, es un láser, ¿ya? Ahora imaginémonos que cogemos el alcohol y se lo ponemos encima al CD. ¿El láser va a grabar bien? No, se va a alterar. Comienza a tener esas alteraciones. Por acá acabo de reconocer a alguien y sé que es el súper experto en temas de video, Álvaro Moreno, video y fotografía, ¿ya? Hola, buenas noches, doctor Álvaro. Sé que lo cogí de imprevisto, pero él es una persona que de hecho nos ha acompañado en webinar y habrá un momento para hablar de eso, porque es que se está teniendo en cuenta muchos videos de circuitos cerrados de televisión, ¿ya? Y no es suficiente, aparece en un video. Sin embargo, cuando este tema se revisa, ¿qué es lo primero que dicen?
se debe de tener en cuenta la calidad. Y en ese momento en que entramos a calidad, toca recurrir a personas como el doctor Álvaro Moreno y venga, ¿qué es calidad? ¿Cuántos píxeles? O sea, eso es un mundo completo. ¿Cómo se graba? ¿Cierto? O sea, se comienza a volver completo. Y sé que todos lo hemos vivido aquí. Yo lo he visto en unos casos. Hubo un caso que prácticamente tuvieron que volver y recoger muchas cosas porque le jalaron feo las orejas al ente investigador. Porque para ellos ir y recoger un video era sacar el celular y comenzar a grabar pantalla. Y eso lo iban a pasar. Y era un caso que tuvo una connotación mediática nacional e internacional bastante relevante. Y había una embajada de por medio, investigadores de otro país también haciéndole seguimiento al caso. Y de aquí de Colombia también un grupo de investigadores que dijeron, no, eso no se puede aceptar. O sea, que venga y grabe la pantalla, eso no es cadena de custodia, eso no es video. Tuvieron que básicamente alguien ir y no, venga, eso se recoge así y así, qué pena con ustedes, ¿no? Entonces, cosas que se deben de tener muy en cuenta en estos casos. Entonces, no es aceptar cualquier tipo de confirmación de identidad. Con el tema de niños y de memoria, doctor Camilo, de hecho, algo que aprendimos ahora días con la doctora María Alejandra de nuestro equipo, es cuando dirigen los interrogatorios, tiene que estar el psicólogo forense entrenado para traducir esas preguntas y poder entrevistar a estos niños. Sin embargo, pues van a haber esos vacíos y de pronto hay mucha más vulnerabilidad. ¿Ya? Doctor, yo les voy a compartir una cosa y una historia particular que le pasó a un conocido, no sé si está por acá, Nicolás, ¿ya? Sucedió algo particular, ¿ya? Un periodista conocido, amigo, un día me llama y me escribe desde el centro comercial Andino y me dice, Aníbal, ¿usted se encuentra en el centro comercial Andino? Y yo, no, estoy en mi casa. Me dice, hermano, estuve a punto de ir a saludarlo y darle un abrazo. Tenemos mucha confianza. Dijo, darse un abrazo. Dijo, tienes un doble igualito. Hay un man igualito parado. Dijo, ya está saliendo, si no me da pena ir y tomarle una foto. Pero entonces ahí viene una cosa para que lo tengan en cuenta. Les comparto la pantalla nuevamente y es este término. ¿Ya? Doppelganger. Yo la primera vez que lo escuché fue en la serie de Flash. ¿Listo? Doppelganger. Que son personas idénticas y lo pueden buscar de esa manera en internet y hay artículos de BBC hablando de qué son estos doppelgangers. Son personas idénticas a uno en algún lugar del mundo. ¿Listo? O sea, y esto, de hecho, la última que salió y la miraba estos días en redes sociales es la de este par de señores que coincidieron en un asiento de avión, lo sentaron y se encontraron y son pues, parecidos, son idénticos. ¿Ya? Nunca habían tenido contacto. Entonces, para tenerlo en cuenta. Pero aquí han pasado, ya hablan temas judiciales. Este señor, alguien vino, 3 reinsertados, lo señalaron de que él era el responsable de colocar una bomba en un hotel o motel en Los Llanos. Mataron 2 menores de edad, un vendedor de frutas, unos soldados, y lo acusaron. Ahora con la JEP, y esto hace poco, ay, qué pena. No fue, el proceso estuvo mal, usted no fue, qué pena, disculpen. Y él por acá dice, pues no, yo fui tranquilo, pues porque pues yo no había hecho nada. Yo no estaba ahí. O sea, ¿cómo iba a ser posible que alguien dijera que era yo si nunca estuve en ese lugar? Pero bueno, aparecieron 3 testigos, ¿cierto? Y entonces dentro de esos 3 testigos vienen algo que ustedes tienen en el tema penal. Es yo te doy tal cosa, te rebajo la pena, negociemos aquí. Ya, yo esto lo vi, pues este caso, pero también lo vi cuando trabajé en identificación con muertos. Personas que aparecían asegurando, es que Julanito murió o le hicimos tal cosa y está en este lugar. Y cuando entraba nuestro equipo de trabajo era, no, este cadáver es totalmente diferente al que usted está hablando, que está pasando. Y en algunos casos aceptaban y decían, son esas prebendas que nos dan. O sea, nos están presionando y la verdad sí necesitamos esa prebenda. Nos bajan tiempo o nos dan dinero o ganamos tal cosa. Les recomiendo que se vean esta película
creo que el sonido no se va a escuchar. La mujer del camarote 10. Y esta partecita de la escena es bien particular. Para los que no se la han visto, se la recomiendo. Y ahí está cómo fabricaron el señor le fabrica un doppelganger a la esposa multimillonaria. ¿Listo? Y bueno, no voy a tirarme la trama de la película. ¿Listo? Pero entonces cosas para tener en cuenta. Creo que lo peor que nos podría pasar a cualquiera de nosotros es tener un doble en esta ciudad. Ojalá que esté muy lejos, en Asia, en Australia. Bueno, yo sé que hay un tipo cerca aquí en Bogotá con el que me han confundido, ¿ya? Entonces hay un riesgo. Ojalá no sea ningún bandido metido en problemas. ¿No? ¿Qué fue lo que le pasó a nuestro cliente, cierto? Con una característica, lo que lo diferencia es una característica bien particular que tiene. Y justo en Sí, la cara. claro. De hecho, es impresionante como usted lo estudió, observar que manipulan a los testigos para que indiquen, no solo en el álbum fotográfico, que esa persona y que sobre todo el testigo presencial, cómo se le bajó un tapabocas y le observó precisamente esa parte protuberante en el rostro y no es, o sea, es algo abismal porque es que, digamos que como lo tratan de encuadrar, porque hasta el momento pues no se ha probado, pero por lo menos mm, organizar una idea de ese tamaño y que el testigo, pues en el momento no sabemos realmente si recibió alguna prebenda o no, pero llegó a decirlo. Lo cierto es que en declaración juramentada, entrevista, perdón, juramentada, directamente incluso a este suscrito le pudo manifestar que era que lo habían presionado y le dijeron, diga que se le cayó el tapabocas y que le dio el lunar y que eh, y cuando logramos estudiar el video que captó el momento exacto de los hechos del homicidio, pues obviamente esto no ocurrió. Además porque es que él nunca lo vio, entonces generar todo eso es bastante complejo. Afortunadamente, como les decía, pues tuvimos unas imágenes del verdadero agresor, donde quedó pues eh, bastante, digamos, visto, se observa bastante bien su rostro y pues, desde luego la diferencia es enorme. Les quiero compartir, de hecho, la opinión a la que llegó el doctor Aníbal, mm, porque fue un estudio bastante minucioso. El doctor hizo un análisis muy juicioso desde el mismo, desde los mismos testigos de cargos, mm, y terminó concluyendo lo siguiente. Primero, vea, presencia de una señal particular tipo lunar en el pliegue nasolabial o nasangineano derecho, que es grande, que hiper, hiperpigmentación que se encuentra al menos registrada desde el año 2008. Y pues por la diferencia de edad, como lo indicaba el doctor, de una persona de 40 y algo de años, que es el victimario, a los 54 que presentaba, en ese entonces que presentaba el imputado, pues la diferencia es eso. No solamente con eso, lograr plasmar unas fotografías que lo llevaran a parecerse al verdadero victimario, pues con la tarjeta de dactilar. Entonces eso generaba cosas abismales, muy graves. En el segundo punto, el doctor logró determinar la diferencia de lo que al parecer es el cabello canoso aglomerado, como el doctor decía. Es que unas características muy especiales en todo el ser humano, y el doctor, pues, como médico, lo sabe perfectamente. Por eso tiene todo el criterio para así sostenerlo. Diferencia de la forma de la ceja, forma del mentón cuadrado que posee el victimario respecto de lo que es la persona hoy en día acusada. Son características muy especiales, pero eso depende también de ese análisis muy juicioso.
y el doctor pudo revisar, por ejemplo, videos que, como les decía, no eran claros, y que el doctor Álvaro, que nos acompaña, que sabe qué calidad podía determinarse de esas grabaciones. Entonces es bien complejo, pero pues es muy interesante. Como les decía, espero poderles compartir ese informe en algún momento para que lo estudien, que es supremamente enriquecedor. Esperemos que ya llegue, pues se desarrolle completo para documentar este caso, porque es bastante particular y sé que hay muchos más casos. Por aquí levantó la mano el doctor Javier Posada. Buenas noches, doctor Posada, desde Cali. Su micrófono, doctor Posada. Por acá también nos acompaña el doctor Miguel Restrepo desde Roldanillo, doctora Gina desde Ibagué, Tolima, la doctora María Cristina desde Pasto. Bienvenidos. Igual, ¿qué tiene de bueno las ciencias forenses? Que aplican en cualquier parte del mundo. Son estándares y son pura literatura, porque de hecho tocó echar mano de la literatura de los libros, que están en inglés, ¿ya? Y se echó mano de esa, de toda esa literatura, porque hay veces que las bibliografías a nivel nacional se quedan cortas y se termina aceptando pues que las narices son medianas, pequeñas y grandes y se acabó. Por aquí levanta la mano también el doctor Daniel Cruz. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la charla. Eh, Tenemos acá en Colombia un inconveniente con, lastimosamente, las personas que delinquen del país vecino de Venezuela. O sea que en mi campo, también bueno, en mi labor, se enfrenta esta problemática de poderlos identificar plenamente. Sí, uno entiende que es un país con otra jurisdicción y otros temas políticos y un montón de cosas, pero a la hora de identificarlos y poderlos procesar es muy complicado porque, digamos, uno de los pocos, de un caso reciente, es un tipo que se identifica ante cada autoridad de un nombre diferente, que con los del CAI se identifica de una forma, con los del CTI se identifica de otra forma y frente al fiscal se identifica de otra forma. Entonces, eso frena muchísimo los procesos penales con estas personas. Entonces, quisiera saber la opinión de los presentes, qué se puede hacer en ese tipo de circunstancias. Doctor Fernando, en esos, es un tema, bueno, lo voy a comentar primero desde la parte forense, cuál fue la situación que vivimos en esos casos y qué sucede. ¿Sabían que en Latinoamérica la decadactilar para nosotros es muy normal? ¿Cierto? Llegamos de hecho desde que son niños, uno ya va y le saca la tarjeta de identidad y tienen sus huellitas y todo, y después nos la reafirman, ¿cierto? Esa parte, y es muy normal. Pero cuando teníamos cadáveres de personas europeas, era realmente un tema muy complejo, de pesadilla, porque para ellos tener una decapitular era sinónimo de usted es una persona violenta, o sea, usted está registrada. Entonces, no, allá se van como suficiente que usted nos diga que es John Smith, ¿ya? O François. Es suficiente con eso y le creemos todo y el principio de buena fe ante todo. Hasta cuando llegaban acá y fallecían y uno no te podemos identificar y a veces llegábamos a choques bastante fuertes con algunos organismos y se les decía no, entonces toca arrancar por proceder ADN y se volvía muy compleja la cosa. Hace poco fue una asesoría que le di a una familia un tema, bueno, a los abogados de una familia, está involucrado un país de Centroamérica y les dije, lo primero, les tocó voltear muchísimo, o sea, el caso era muy relevante porque se comunicó directamente como el alto gobierno de allá y estaban pendientes del caso. Les dije, mire, Colombia identifica por decadactilar, uy, lo tenemos, tóquelo a buscar. ¿Ya? Y corrieron durante todo el día y enviaron esa información acá a Colombia certificada a través de pues toda la parte, o sea, un proceso que podía haber durado días o semanas, lo redujeron a un tema de horas porque era muy importante para ese país, ¿ya? Pero teníamos el problema, ellos decían, no, pues es que además era ciudadano
de un país de Europa y de Centroamérica. Teníamos desde el punto de vista forense todo un reto enorme, porque lo tenían identificado por cartas dentales, ¿ya? Entonces, bien complejo y bueno, por alguna cosa de la vida había quedado su dactilar en ese país. Doctor Fernando, en esos casos, su opinión. Bueno, de hecho conozco un caso que ocurrió en la ciudad de Neiva hace ya varios años, en donde eh, un presunto victimario sexual accedió a una chica en el baño y que huyó, logró huir, o si fue en un centro comercial, de pronto se me va un poquito, pero creo que fue en un centro comercial, y él logra huir y policía judicial especialista se pone a hacer el cotejo de su rostro con el registro valga la redundancia, en registraduría del Estado Civil. El doctor Aníbal dice algo muy sabio y es que nosotros, y eso no solamente en Colombia, yo creo que esto es un tema de Centroamérica y Sudamérica, el problema de la identificación de cada pilar es terrible. Entonces, sin embargo, recordemos que ya existen, o por lo menos desde ese entonces, existe la identificación, se pudo hacer a través de ese cotejo, y claro, fue un trabajo muy dispendioso porque buscar esos rasgos dentro de esas tarjetas de caracteres era muy complejo, sin embargo lo hicieron de manera muy juiciosa y lograron dar con la captura y efectivamente pues la víctima termina diciendo sí, es él, lo reconozco y porque afortunadamente quedó registrado fue en una cámara de video del lugar de donde se desplazó, de donde huyó, pero no es fácil. El tema de los testigos, como bien lo indicaba el doctor Navarro ahorita, es que mm, se pierde como esa certeza de señalar a alguien y entonces es complejo. Lo otro podría ser el tema dactilar y mirar por dónde cruzó, qué tomó, pero lastimosamente la policía judicial comete muchos errores garrafales en no poder levantar esas huellas. Eh, incluso pues me ha tocado con investigadores expertos yo llegar hasta ciertos lugares y poder levantar lo que encuentre y empezar a hacer los cotejos. Esa es una de las formas porque todos sabemos aquí que la parte dactilar es completamente distinta de unos a otros y esa sería como la mejor parte de desarrollo. Mm, recuerden que a este tipo, alias Chupeta, si no recuerdan que él incluso se hizo varias cirugías para cambiar de apariencia física de su rostro, sin embargo lo terminaron ubicando y tenían como tan organizado lo que era su parte facial, que a pesar de que hubo unas cirugías, lograban identificarlo. Pero yo me iría más por la parte dactilar. Biométricamente sabemos que de hecho por eso se ha dispuesto en muchas entidades e instituciones la identificación biométrica. Entonces, ese es otro punto, porque nosotros lo podemos manejar de manera biométrica y lo podemos manejar de manera dactilar. Es algo que va en conjunto, pero como bien lo decía el doctor también, esto hace parte de expertos en la materia. Y pues en Colombia sí hay muchos estudiosos, pero es que no es tan fácil. Ese sería como mi método, por lo menos, para poder lograr identificar a una persona, porque cuando hay, digamos, características especiales, en el caso, pues como lo tenemos con el doctor Navarro en este caso, pues digamos que se nos presentaba cierta facilidad a pesar de que el señalamiento era muy fuerte. Pero pues desde luego eh, yo concluiría con esa parte, con que lo haríamos de manera dactilar, biométricamente. El doctor Navarro hablaba también de esa parte que está manejando eh, en, en Asia. Entonces, sería darle manejo, tratar de buscar las mejores herramientas no sé, de otros países, pero pues sabemos el costo, sabemos
¿Cómo es de complejo y de engorroso llevar a cabo esa clase de investigación? Mire que para colocar en perspectiva algo, el tema de los gemelos que aquí nos dice a una Hernández, que tiene un gemelo, ¿cierto? Eh, eh, ¿Qué resulta? Anuar Hernández, ¿qué resulta? Hace poco sucedió un caso de un homicidio de un empresario en Cali. Y bueno, y rastrearon, ubicaron a las personas agresoras y luego terminaron trayendo, creo que es de una de las 3 ciudades del norte de la costa, trajeron a esta persona. Cuando llega, pues la procesan y dicen, ay, perdón, nos equivocamos, es el gemelo, ¿ya? Ha sucedido y eso termina hoy en día. Bueno, por ahí hay unas charlas de genética que también tenemos en el canal de YouTube y para que estén pendientes de la doctora Luz Adriana Pérez, la genetista, ha dado unas charlas y en algún momento, no sé si ya lo hablaron o lo va a hablar sobre el tema de la identificación de gemelos. ¿Es posible? Sí, con unos elementos por allá de epigenética, ya es un tema complejo que ella lo maneja, diferenciar gemelos, porque hasta a nivel genético es complejo. Bueno, aquí levantó la mano Dani Palacios y Gina Amaya. Muy buenas noches. Buenas. Bueno, quería preguntarles, a ver, si nos puedes ayudar o me puedes ayudar con técnicas, debido a que cuando se hace una captura y cuando pasa el tiempo, a veces cuando van las personas a reconocer, a veces se demora de una audiencia a otra, la persona ha subido de peso o ha envejecido y cuando llega dice que no se acuerda si lo es o no lo es. ¿Qué técnica o qué podemos ver que, digamos, no cambia en la persona a pesar de los años o de un sobrepeso o de un accidente o de algo de una modificación, algo que tú me digas, esto no puede variar, esto no puede cambiar? ¿Qué podría ser? Muy buena pregunta. Hay algunas partes, claro, sin pensar que ha tenido un accidente, hay algunas partes que son más o menos fijas, pero eso depende del tiempo, que no sea tan largo, o sea, décadas. La nariz, las orejas, de hecho las orejas tienen su forma y su método de identificación, la nariz, las distancias de los ángulos de los ojos se conservan. Ya hay otras partes pues, que sí son menos relevantes, lo que usted acaba de decir, con el envejecimiento nos cambian. El color, la cantidad de cejas, pestañas, barba, cabello, nos cambia. Pero esta parte, los ángulos de medición de los ángulos de, de distancia entre los ojos, el filtro, ¿cierto? Las mediciones de nariz y las de oreja. Pues sí, eso es algo que puede ayudar, pero que dejárselo a una persona dígame usted si el que era flaquito y hoy en día es gordito es un tema muy subjetivo. Lo tendrán que hacer con mediciones, con fotometría, ¿ya? Y ahí, pues, también tienen que entrar otros expertos en eso, que sean fotos de buena calidad, videos de buena calidad. Sí, doctor Claro, Fernando. sí, gracias, doctor. Qué pena interrumpirle. Yo les voy a contar el caso personal. Eh, yo tuve una muerte violenta familiar y fue mi hermano mayor. Él era abogado. Y nosotros hicimos la exhumación 5 días siguientes al momento del hecho violento. Y él tenía unas características especiales. Y de hecho, por eso el doctor me hizo traer a colación esto. Es su nariz, las orejas y la parte de las canillas de la rodilla hacia abajo. Eh, a pesar de que ya en 5 días, pues por supuesto estaba muy descompuesto, estaba hinchado, bueno, etcétera, esa parte lograba identificarse y eso fue lo que me llevó a concluir definitivamente que era él. Sin embargo, pues ya tenía varias cosas que me llevaban a concluir que era él o que me llevaban a acercarme a que era él, pero esa parte fue muy importante. Lo que fue es la punta de la nariz, y hay algo que es una cirugía estética que él tenía. Entonces,
considero yo que la parte estética, por lo menos en aquellas cirugías estéticas, eso haría que se conserve gran parte de poder reconocer a una persona independientemente de su cambio físico, sea por el tiempo, por su, no sé, expresión corporal de acuerdo a sus hábitos. Mire lo que acaba de decir, bueno, nos saliendo un poco del tema. Cuando trabajé en el equipo de Justicia y Paz, identificando personas, se identificaron personas por material de osteosíntesis. Para los que no sepan, todo lo que son placas, las placas que vienen con los tornillos, los clavos, vienen con un número de serial. Y nosotros, eso era la pelea. A veces no nos entendía por qué jodíamos tanto a Fiscalía y a los investigadores. Busque la historia clínica, búsquela de una fecha donde diga que se ha fracturado y de eso tráiganos la descripción del instrumentador quirúrgico, porque ellos anotaban el serial. Y eso es básicamente como, allá dijeron que era 1, 2, 3, 4, 5 H, y pues ir y buscar en la placa es 1, 2, 3, 4, 5 H, o sea, este muerto es, esos números no se repiten, ¿ya? Y se le preguntaba a la casa matriz y se puede hacer todo un trabajo. Formas de identificación, bueno, nos estamos alargando un poquito, ¿ya? Sí, doctor Fernando, para ir Gracias. cerrando. Sí, no, es que el doctor, como decía, frente a las preguntas que han hecho para identificación, que es bien complejo, sí, el ejercicio multidisciplinario, incluso como el doctor lo manifiesta en los informes, es un ejercicio multidisciplinario, a pesar de ser muy engorroso, nos puede arrojar unos buenos resultados y dense en cuenta que es bien importante lo que acaba de decir el doctor con el tema de cómo ha sido su trayecto durante su atención, en toda la atención médica, todo lo que haya tenido, lo que haya sufrido, lo que haya pasado, qué cirugía se hizo, y eso es importante. Por ejemplo, aterrizando, digamos, como la pregunta que nos hacían hace un momento frente a estas personas extranjeras, eh, básicamente eso podría también ayudar muchísimo a identificar. Sí, ahí sí de pronto ha habido un hueco con lo que preguntaba acá el doctor. ¿Cómo lo registraron cuando ingresaron al país? O cómo lo están registrando. O sea, sí es un tema, el tema de identificación es bastante complejo. De hecho, tanto que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene varias directrices y sigue siendo un tema bastante complejo para ellos, que se hacen actualizaciones continuamente porque van apareciendo nuevos retos. Doctores, o sea, les agradecemos mucho, nos hemos extendido un poquitico. Bueno, este es un espacio de capacitación siempre gratuito que estamos haciendo desde acá, desde el Centro de Especialistas Forenses. Para ustedes, en los próximos días, cada 8 días este año, tenemos para hacer webinar, para que estén pendientes por WhatsApp, para que inviten a sus amigos, ya, les dar a conocer y irles comentando lo que tenemos de nuevo en ciencias forenses, que va avanzando. Esperamos en los próximos semanas o meses traer invitados de otras áreas, inclusive de otros países para que nos acompañen. Muchas gracias. Y tener por acá, después ya voy comprometiendo aquí en directo al doctor Álvaro Moreno, que tiene un tema súper chévere, todo lo que es video y fotografía. Doctor Fernando, muchísimas gracias por su asistencia y agradecerle, ¿ya? Mucho para comentar este caso que fue bastante particular y de su experiencia. A usted, doctor, por la invitación y felicitarlo por este espacio. Desde luego lo vamos a documentar. Salimos de unas diligencias que hay ahí pendientes por realizar Sí. práctica de juicio, pero lo vamos a documentar y yo creo que servirá de mucho para todos los que nos interese estudiar esta clase de asuntos. Muy, muy amable, doctor, por la Doctor invitación. Fernando, ¿dónde lo pueden localizar? ¿A qué número de teléfono, página web, dirección? Claro que sí, doctor. Mire, mi nombre, tal cual, Fernando Figueroa Narváez, aquí aparece en todas las redes sociales. Mi teléfono móvil, si lo quieren registrar, cualquier consulta que quieran absolver conmigo y que les pueda colaborar con el mayor gusto, estamos para eso. Al 312-450-6657. Mi oficina está ubicada en el centro de Bogotá. Tengo procesos en varias partes del país. Y nada, lo que les pueda colaborar con el mayor gusto. Agradeciendo nuevamente, doctor, la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Voy a colocar su número aquí
WhatsApp. Fernando Figueroa Narváez, y sí, sus redes sociales son fáciles, con los mismos datos se ubica. Ahí está el dato. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buena noche. Descansen. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Para todos. Gracias, feliz noche. Para todos. Muchas gracias. Excelente.